El siguiente caso que vamos a ver a continuación tiene una especie de giro final, y es que en un comienzo todas las pruebas indicaban de que la desordenada vida del taxista que fue víctima no solo de desmembramiento, sino de que también su cuerpo fuera carbonizado, fuera esta vida en donde se descubrió que tenía 5 diferentes mujeres al mismo tiempo, sea el motivo principal de por qué su vida acabó de esa manera. Sin embargo, cuando se hicieron las investigaciones, se descubrió de que al parecer llevaba una doble vida que dejó sorprendidos tanto a sus mismas parejas como a sus familiares. Herbert Louis Kostvaara desapareció el mismo día de su cumpleaños número 36, el 14 de septiembre de 2021. Alarmados porque no respondía a su teléfono móvil, sus primos y hermanos empezaron a sospechar que algo malo le podría haber sucedido y no pasaría mucho para que corroboraran todo esto. Así, al día siguiente, los familiares denunciarían su desaparición en la comisaría de Laderas de Villa, en el distrito de Villa El Salvador. Apenas 4 días después, mientras atendían los noticieros, pudieron ver en la televisión que la policía había hallado un cuerpo carbonizado en el distrito de Cieneguilla. Este distrito limeño se caracteriza por ser poco urbanizado, así que era un escenario propicio para poder dejar impunemente restos humanos y darse a la fuga, como es lo que había sucedido. Herbert, natural de Huánuco, había hecho servicio muy joven en la infantería de la Marina. Un tiempo después de retirarse, empezaría a trabajar mediante taxi por aplicativo e incluso hacía carrera a provincias. Su alegría, buen humor, el cariño que le tenía a sus familiares y además la fascinación que tenía con las redes sociales sería decisivo cuando llevaba ya horas desaparecido, ya que había planificado un almuerzo familiar el día mismo de su cumpleaños número 36, en donde no se presentó, lo que de inmediato puso a sus familiares en alerta, ya que no lo podían encontrar ni por Facebook ni por WhatsApp, aplicaciones de donde nunca se desconectaba. Por eso, y sin dudarlo mucho, los integrantes masculinos de la familia Kostvaara se presentaron el domingo 19 a la escena del crimen por una zona arqueológica en Cieneguilla, donde los vecinos de la Asociación Residencial Río Seco hallaron restos cercenados carbonizados en 3 diferentes puntos en la avenida Nueva Toledo, a la altura del puente Fierro de Manchay. Se hallaron los miembros superiores. En la avenida Julio Cisneros se encontraron el torso y parte de un miembro inferior, y frente a una vivienda en la manzana H, lote 8, estaban ambos pies. Lejos de inmutarse ante evidencia que no debía ser tocada y armados de palos para escarbar, los familiares de Herbert se pusieron a realizar sus propias investigaciones, y todo esto fue archivado en video. Entre las cosas que pudieron observar se encontraba ropa hecha cenizas, un cargador de celular y entre otros diversos objetos encontraron uno que se les había pasado a la misma policía. Era un manojo de llaves. Hasta ese momento, como ya mencioné, los restos carbonizados estaban separados en partes que incluso la lejanía entre uno y otro daba 40 minutos de distancia, por lo que la tarea que tuvieron estos familiares no fue nada fácil. Y para hacer la nota más macabra, fuera de estas extremidades, lo que no se pudo hallar fue la cabeza. De esta manera, primos y hermanos se llevaron el manojo de llaves para confirmar si correspondía a la del cuarto de Herbert, y fue de esta manera que confirmaron el hecho. En las distintas averiguaciones que se realizaron en los programas de investigación hacia finales de septiembre de 2021, y mientras se esperaba el reconocimiento del cuerpo mediante las pruebas de ADN, se descubrió que Herbert, más allá de las horas que le dedicaba a su trabajo como chofer de taxi, tenía una desordenada vida amorosa, contando hasta la fecha con 5 hijos de diferentes parejas, y muy aparte, como se apreciaba en sus conversaciones en redes sociales, se mensajeaba con 5 diferentes mujeres al mismo tiempo. La más reciente pareja, Flor Sánchez, que residía en el mismo distrito que él, Villa El Salvador, fue quien daría pistas claves para lo que se descubriría más adelante. Flor, con quien llevaba 5 meses de relación, diría que un día antes de su desaparición permanecería todo el día con ella, hasta que llegada la noche, Herbert se alistaría para hacer una carrera, diciéndole que un cliente lo estaba llamando de emergencia. Antes de retirarse, el taxista le dijo a Flor que él regresaría a las 4 de la mañana. Sin embargo, aun con los constantes mensajes de la mujer, Herbert se desconectaría a las 8:25 de la noche.
El único dato que recordaba la mujer era que el cliente era un veterinario del distrito de Surco, que al parecer ya era frecuente de que Herbert le hiciera carrera. Sin embargo, ella no sabía el nombre de este personaje. Las entrevistas realizadas a otras de las mujeres abriría campo para otra teoría, porque hasta ese entonces se tenía que el crimen era de índole pasional, es decir, que tal vez alguna pareja de alguna de las mujeres con quienes llevaba una relación paralela hubiese querido hacer justicia a su manera. La segunda teoría era algún ajustes de cuentas, probablemente por algún prestamista furioso, ya que como se reveló después, Herbert debía un monto aproximado de $9,000 dividido en 6 cuotas y que al parecer a duras penas había podido con las 2 primeras, deuda que fue mencionada por Flor y también por sus parientes. Esto sumado al hecho que entre las cosas que desaparecieron estaba su camioneta y su celular. Sin embargo, Herbert tampoco dio razón de la persona a quien le debía el dinero, así que no se tenían ni pistas de quién podría estar presionándole con la devolución de aquel préstamo. El miércoles 22 de septiembre, y una vez que la víctima fue identificada gracias a las pruebas de ADN, sus familiares que llegaron a Huánuco retiraron los restos de la morgue central de Lima y lo trasladaron a su tierra natal para darle cristiana sepultura. Él terminó de hablar, yo le dije, ¿quién es? Le dije, me dijo que es el chico del veterinario de Surco, me dijo. ¿Le preguntaste si era un cliente? ¿Anteriormente te había hablado de este veterinario? No, anteriormente, ese día nomás me dijo, sí, es un cliente, me dijo. ¿Y te mencionó cómo se llamaba el cliente? No, no me dijo nada, no le pregunté también. Nos vemos un día, sábado para domingo, porque es cumpleaños del miércoles. Yo le dije para pasarlo con él, y él me dijo que no podía. Seguiríamos retrocediendo en la vida sentimental de Herbert, ya que mientras estaba con Flor y a la vez se escapaba con su segunda pareja, también tenía encuentros íntimos con una tercera mujer, quien era la madre de su cuarto hijo de 7 años, a quien vio una semana antes de desaparecer, mostrándose molesto cuando ella se negaba a verlo, minutos antes de ausentarse físicamente, relación que tenía más de 10 años entre rupturas y regresos, aunado a que Herbert no cumplía con la pensión de alimentos de su hijo. Atando fechas, descubríamos que efectivamente el taxista llevaba relaciones paralelas y ellas no serían las únicas. Además, intentaba regresar con una cuarta mujer, quien era la madre de sus 2 hijos mayores, cuando ella apenas salía de su reciente compromiso. Las 4 mujeres con las que conversábamos nos decían que la relación con el taxista se terminó cuando descubrieron que les era infiel con una quinta mujer, quien sería la madre de su último hijo, a quien citó el día de su desaparición. Según lo que yo leo y según lo que ella me dice, no, o sea, ese día él le había dicho para que lo recoja. ¿Y ella acepta verlo? No, ella no lo lee el mensaje. No lo lee, okay. Recién lo lee el mensaje cuando llega a su casa ella. Con la madre del último hijo del taxista también conversamos. Indicaba que llevaban una relación de padres sin rencores y de todas fue la que se mostró más conmovida ante lo ocurrido. Hacia inicios de octubre, agentes de la División de Investigación de Homicidios de la DIRINCRI capturaron al veterinario quien supuestamente habría pedido servicio a Herbert el día de su desaparición. Los detectives lo detuvieron cuando manejaba la camioneta que le robaron a la víctima. Se trataba de Giancarlo Paolo Sánchez Suárez, de 25 años de edad, quien fue detenido en la avenida Pachacútec en San Juan de Miraflores a bordo de la camioneta RAB 4x4 color beige de placa AEPW 259, pertenecientes a la víctima Herbert Cos. Ante los policías, este alegó que solo le encargaron el vehículo y que desconocía de su procedencia. El detenido Giancarlo Sánchez en un inicio sería investigado por el presunto delito contra el patrimonio en la modalidad de receptación agravada del referido vehículo y luego fue por su presunta implicancia en el asesinato del taxista. Cuando este fue capturado a la 1:30 de la tarde, indicó no saber nada del asunto. Sin embargo, al caer la noche y tal vez debido a la presión de las horas y ante el cúmulo de evidencias que lo acusaban, Sánchez Suárez terminó por admitir su delito y detalló cómo acabó con la vida del que también fuera su amigo. Así contó cómo es que cercenó y arrojó los restos en Cieneguilla. Esta confesión la hizo en presencia de su abogado y del fiscal encargado de la investigación. De esta manera, el presunto criminal señaló que el pasado 14 de septiembre se contactó con Herbert Cos vía celular y lo invitó a su casa para celebrar por adelantado su cumpleaños. El taxista llegó hasta la vivienda ubicada en el jirón Enrique Oppenheimer
Alzheimer 980 en San Juan de Miraflores, donde cenaron y bebieron licor. Horas después sostuvieron una discusión y pelea que terminó con la muerte del taxista. Según reveló a los policías, en un vaso le suministró 2 pastillas de somníferos con los que lo dopó. Luego le aplicó una inyección para caballos y fue tal la fuerza que lo terminó matando. Lo maté, lo descuarticé y me pasé 3 días con los restos en la camioneta hasta que, debido al fuerte olor, decidí arrojarlo en Cieneguilla. La cabeza la metí en una mochila y luego la dejé dentro de un balde. Le eché cemento y lo escondí en el patio de mi casa, habría confesado el joven estudiante de veterinaria. Giancarlo Sánchez relató que planeó deshacerse del cadáver, por lo que colocó su cuerpo en partes en bolsas negras y así, la madrugada del 18 de septiembre, a bordo de la camioneta, trasladó los restos hasta el mencionado distrito. Contó además que para desmembrarlo usó un cuchillo y un cincel. Actuó solo y se paseó 3 días con los restos descuartizados en la camioneta de la víctima en busca de algún lugar donde arrojarlos. Finalmente fue hasta el sector de Río Seco, en Cieneguilla, arrojó las partes cercenadas, luego le prendió fuego. La cabeza la escondió en un balde al que le echó cemento y ocultó en su casa. Al mando del coronel Víctor Reboredo Farfán, jefe de la División de Investigación de Homicidios, se dirigieron a la vivienda y tras escarbar encontraron la cabeza enterrada. En un giro radical de los motivos que se tenían hasta ese momento y eran los que manejaba la policía sobre este crimen, el móvil cambió a los celos enfermizos por una supuesta relación que mantuvieron ambos hombres y que llevó al cruel desenlace. Según Giancarlo Sánchez, la pelea que tuvo con Herbert se inició porque descubrió en el celular de la víctima una foto de él con una mujer. Giancarlo Sánchez confesó que sentía algo por el taxista y que lo asesinó porque creía que se aprovechaba de él. Lo maté porque mareado me insultaba, me usaba pidiéndome dinero, intentó violarme. Lo conocí cuando pedí un taxi por aplicativo, me dio su número para que lo llame. Poco a poco me fui interesando, ya lo conozco desde hace 3 años, solo teníamos un vínculo laboral, pero luego empezamos a frecuentarnos, se le escuchó decir al detenido ante las autoridades. El informe pericial psicológico forense realizado a Giancarlo Paolo Sánchez Suárez señala que el detenido es emocionalmente inestable, es estratégico y planificado en su accionar, buscando obtener control sobre las situaciones, proyecta baja autoestima, dependencia e impulsividad, poco expresivo emocionalmente, optando por la constricción de sus afectos como mecanismo de afronte. Además, en la pericia se detalla que psicosexualmente se evidencian conflictos, se aprecia inclinación a personas del mismo sexo y donde considera a la figura femenina como objeto de satisfacción sexual momentánea, tomándola superficialmente. Al momento de la evaluación, no evidencia deterioro cognitivo ni alteración psicológica que le impida percibir y evaluar la realidad. Es consciente de sus actos según se lee en el documento. Durante el relato de su vida familiar, Giancarlo cuenta que fue un estudiante regular. Sus padres se separaron cuando él tenía 16 años. Actualmente vive con su padre, su tía y su hermana en un predio en San Juan de Miraflores, donde enterró la cabeza de la víctima. El taxista Herbert Cosvara conoció a su asesino hace 3 años durante una carrera. Intercambiaron números y empezó una amistad que se habría desencadenado en una relación amorosa hasta su trágico y macabro final. Lo maté porque me usaba mucho, porque mareado me insultaba. Alguna vez intentó violarme cuando estaba mareado. Había pensado en ponerle una excusa para ya no vernos. Le iba a decir que me quedaría sin trabajo, que no tendría dinero para vernos. Este es el informe pericial psicológico forense realizado a Giancarlo Paolo Sánchez Suárez, de 25 años, estudiante de medicina veterinaria, quien hace solo 2 días confesó haber asesinado al taxista y descuartizado el cuerpo. Decidí mezclar ketamina en su cerveza, porque dijo que de ese día no pasaba, que iba a tener relaciones conmigo. Yo quería que pase algo entre nosotros dos. Quería tener relaciones con él, pero no estando mareados cuando estaba dormido. Producto del efecto de la ketamina, le apliqué la T61, medicina de la eutanasia, porque tenía miedo que si se despertase me haga algo. Era él.
o yo. No sabía que se había muerto hasta que pasaron 3 días y empezó a oler feo el carro. Todo ese tiempo daba vueltas porque no sabía qué hacer. El jueves 16 de septiembre del 2021, cuando empezó a oler, llevé el auto a la cochera de mi casa. Ahí lo corté con una sierra y un cuchillo. Luego me fui a Cieneguilla a quemar algunas partes del cuerpo y la cabeza. Como no tenía más gasolina, la llevé a mi casa. La metí en un balde y la mezclé con cemento que había ido a comprar. Nadie sabía lo que pasó. Lo descuarticé porque veía en la tele y varias veces había pasado y los dejaban en maletas. De acuerdo a la pericia, Giancarlo Sánchez es una persona consciente de sus actos, emocionalmente inestable, estratégico, manipulador y planificado en su accionar, buscando obtener control sobre las situaciones. 10 días después de su detención, el Poder Judicial dictó 7 meses de prisión preventiva en contra de Giancarlo después de que el cuarto despacho de la primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de La Molina, que despacha la fiscal provincial América Ayasta Saavedra, consiguiera la medida coercitiva por el presunto delito de homicidio calificado en agravio del taxista Herbert Luis Cos Vara. Según la investigación preliminar y la división de homicidios de la DIRINCRI, el hecho se registró el 14 de septiembre cuando el investigado suministró ketamina y otro medicamento para la eutanasia de animales a la víctima provenientes de su trabajo. Posteriormente lo habría descuartizado con una sierra eléctrica y habría pretendido desaparecer los restos, los incineró y arrojó en diferentes lugares de Cieneguilla. Finalmente, vía Justicia TV, el juzgado declaró fundado el requerimiento de la medida y se impuso este tiempo a Giancarlo Sánchez mientras continúan las investigaciones. Por ahora se desconoce a qué penalidad y esto lo determinará el Instituto Nacional Penitenciario. En esa línea, el hombre cumplirá esta condena preventiva hasta mayo 2022. Y así es como culmina este caso, que como dije en un inicio, se creyó que tal vez la desordenada vida que llevaba el taxista fue el motivo principal por el cual tuvo tan cruel destino. Sin embargo, fue una sorpresa para todos que no fuera ninguna de las 5 mujeres la que estuviera implicada detrás de su muerte, sino uno de sus clientes con el que habría tenido una relación durante 3 años y con el que al parecer había una atracción mutua. Cabe resaltar la perseverancia a la hora de que los familiares fueran al lugar de los hechos a escarbar pruebas, donde finalmente consiguieron lo que querían, ya que también al inicio muchos tenían sospechas de los mismos parientes porque les parecía muy curioso que hayan podido encontrar pruebas que la policía no. Y como segunda parte tenemos la crudeza a la hora de realizar el crimen, este estudiante de veterinaria. Y aún así, teniendo en claro el asesino confeso, muchos usuarios en redes sociales ponen en claro que aún así la vida de Herbert siempre estuvo plagada de excesos, ha dejado en la orfandad a 5 niños y que además se ha demostrado que el hombre no pasaba pensión a ninguno de ellos y seguía manteniendo relaciones paralelas. Y es así como termina este caso. Te invito a que veas la lista de reproducción donde he hecho casos similares, todos ellos de naturaleza peruana. Si tienes alguno en mente que te haya llamado la atención, puedes dejarlo en este mismo video que estaré siempre revisando los comentarios. Apóyame con tu like, suscríbete, comparte en las redes y nos estamos viendo en el siguiente caso social, policial o judicial.